Hola, buen día, queridos hermanitos. Lindo encontrarnos de nuevo este día lunes. Por acá mucho más fresco, más contenta me deja este clima, porque hacía mucho calor. No sé cómo anda por ahí, pero acá como que está para un abrigo afuera, así que a mí me encanta, me encanta. Bueno, ahí estaba Irma hace un ratito, supongo que ya se volverá a conectar. Si se conecta alguno más, bienvenido, y si no, bueno, este saludo va a ser para cuando puedan conectarse. Bueno, yo ahora le estuve mandando a Abraham los... Ahí se conectó. Voy a esperar un ratito. Hola Irma, querida, ahí estás. Buen día, sí, no podía Hola entrar. Irma, buen día, y volviste. Sí, quién sabe por qué, pero Bueno, ya, bueno, acá sí, estás. ni en el celular, ahorita estoy en la tablet, pero ni en el Ah, celular podía entrar, quién sabe qué pasó. y bueno, a veces pasa, nos juega un poco internet. Justo ahí Abraham estaba diciendo que también estaba complicado con el tema de internet. Hoy no es el día, pero esperemos que ahora nos acompañe. Bueno, Sí, les estaba diciendo que recién ahora me acordé, porque el otro día sinceramente se me pasó mandarle los PowerPoint y el trabajo, entonces le mandé a Abraham hoy. Entonces les voy a dar un poquito más de tiempo para que lo puedan hacer, así que quédense tranquilos que por ahí sería como muy pronto pedirles que ya lo tengan para esta semana, así que tranquilos con el tema del trabajo, pueden hacerlo un poco más hasta la semana que viene, vayan por ahí viendo por lo menos a quién entrevistar y cómo, y después lo transcriben, pero tienen un ratito más de tiempo. Entonces, esta unidad y la anterior ya van a estar subidas y también el sílabo. Hoy vamos a intentar avanzar con esta, supongo que la terminamos, si Dios quiere. Y bueno, vamos ahí bastante bien al día con, con las unidades. Pero vamos a empezar como es debido y, y bueno, quería leerles un salmo recontra conocido, pero quería dárselos a ustedes, no sé por qué, pero bueno, quería compartírselos desde el Salmo 1, una pequeña partecita que bueno, sentí que tiene que ser como algo para compartirles. Ya lo reconocen, pero bueno, la Biblia siempre nos deja algo nuevo, ¿no? Dice el Salmo 1, desde el versículo 1: Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita, y día y noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto, y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. Así que quería dedicarles esta partecita a ustedes y también, bueno, animarlos. Recién arranca el año, pero el año va a tener muchas cosas, ¿no? Va a tener sus altibajos, sus ganas de claudicar, sus ganas de seguir, pero todo cuanto se hace conforme al Señor y se sigue sus caminos, prospera. Entonces no desanimen cuando hay dificultades, sino más bien tengamos en cuenta esta promesa y, y sigamos justamente eso, el consejo de Dios. No nos dejemos, no dejemos que otras voces vengan a nosotros, porque hay muchas mentiras. Hoy hay tanto para escuchar, tanto para supuestamente saber, hay tanta información que no se sabe qué creer, pero la única verdad ya la sabemos cuál es, ya sabemos cuál es, entonces tenemos que volver ahí, ¿no? Quiero arrancar este día, esta semanita de clases con una oración, así que les pido que ahí donde estén podamos inclinarnos y orar, ¿sí? Padre bendito que estás en los altos cielos, en el nombre de Jesús, elevamos esta oración, Señor, a tu trono, te pedimos que sea grato para ti escucharnos, Señor, que pueda ser un perfume para tus pies, Señor Jesús, esta oración, que sea algo que te rinda honor, Señor, que sea agradable para ti. Te pedimos, Señor, que escuches nuestras voces, que tengas misericordia de nosotros, Señor, que somos pecadores. Te pedimos, Señor, que no tengas en cuenta nuestras faltas, nuestros pecados, que nos perdones, Señor, que nos ayudes
a mejorar cada día, a hacer tu voluntad, a esforzarnos, a tener ganas, Señor, de esforzarnos. Te pido que pongas en nosotros un espíritu de alegría, Señor, que nos des ánimo en las luchas, que nos des fuerza, Señor, en las dificultades, y también que sobre todo nos des ánimo, alegría para aprender, entusiasmo, Señor, para ayudar, para poder escuchar y atender a aquellos que están en dolor, que necesitan, Señor. Abrí nuestras mentes, nuestros corazones, te pido que abras los caminos y que puedas ponernos en nosotros las circunstancias de las personas que necesitan ayuda. También te encomiendo, Señor, el trabajo de mis alumnos, que ellos puedan ser bien perceptivos a quienes escuchar, cómo hacerlo y que realmente sea de bendición, que sea una palabra que llegue desde ti hacia estas personas que necesitan y que también ellos se puedan sentir, mis alumnos, contentos, Señor, que puedan sentirse con ánimo, que tengan ganas de aprender, que sea con entusiasmo esto que resta del seminario. Te pido por los profesores también, te pido por mí, que también me des ánimo, aliento para enseñar, Señor, y que sean palabras que vienen de tu trono. Gracias, Padre, por todo, que tu Espíritu Santo se quede con todos nosotros en esta mañana, en este día, y que podamos hacer tu voluntad. Gracias infinitas por todo, Jesús. Amén. Bueno, hermanos, les voy a compartir el PowerPoint y vamos a... Ahí te pido, Abraham, que puedas darme para compartir, si estás por ahí. Y todavía, no sé si él está por ahí o no. Ahí está. No sé por Sí, qué no Silvia. podía. Sí, ahí se puede. Ah, dale, dale. Gracias. Bueno, bueno, acá esta partecita ya la habíamos visto, habíamos hecho una pequeña introducción de este señor, que era Eric Erikson, que, bueno, había planteado, como les dije, la teoría del desarrollo psicosocial y justamente hablaba de los estadios que uno tiene que ir cumpliendo a lo largo de su vida, desde ser bebé hasta la ancianidad, para lograr un desarrollo de uno mismo dentro de un marco social y con esto obviamente desarrollar nuestra identidad, es decir, quiénes vamos a ser, qué cosas vamos a lograr a medida que vayamos creciendo, superando, ¿no?, estas etapas, con las virtudes o con las malas adaptaciones que tengamos. Como les había dicho, estas etapas van como en crecimiento, pero hay veces en las que se da como la parte mala, digamos, la mala adaptación. Si hablamos de en la parte de abajo, que es la del bebé, el infante, habla de la confianza versus desconfianza. Si llegásemos a desarrollar más desconfianza, seguramente algunas consecuencias va a tener esto a medida que crezcamos, pero no quiere decir que eso va a ser el estancamiento y que después no se puede superar, sino que siempre hay una parte en la que se puede avanzar igual y se pueden superar y sanar cuestiones anteriores. Como vemos acá, va de abajo para arriba, obviamente que va aumentando la complejidad a medida que vayamos creciendo, justamente por las capacidades que vamos adquiriendo, y se divide en estas 8, ¿no? Primero es la primera infancia, después la del niño, después la del preescolar, el estudiante, el adolescente, el adulto joven, el adulto de mediana edad y por último el adulto mayor. Y cada una de estas vamos a ver que tiene un versus, ¿no? Entonces, logramos una cosa o logramos la otra, o una cosa o la otra. O logramos laboriosidad o su versus va a ser la inferioridad. Y así con cada una de ellas. Vamos a ir viendo qué quiere decir cada una de estas. Entonces, estos estadios, digamos, como les decía bien, se dividen en 8 y la primera se corresponde justamente con la del bebé, que es la etapa, la sensorio oral, digamos, donde, como decía la vez pasada, que hay eh, como una fijación a la etapa oral, todas las sensaciones, las percepciones vienen por la boca, justamente porque es la parte del descubrimiento del mundo. Cuando uno tiene un bebé chiquitito, no es como que tienes que estar cuidando de que no se lleve todo lo que hay cerca a la boca,
Encima desde esa dimensión, desde el piso, es como que las cosas son mucho más llamativas y uno se da cuenta realmente de qué tan sucio o limpio está el piso desde esa distancia, ¿no? Entonces te llevan toda la boca. Y esa primera etapa, digamos, se corresponde desde el nacimiento hasta el año y medio, hasta los 18 meses más o menos, ¿no? Y va acá a depender muchísimo de la relación con la mamá, sobre todo, justamente porque se habla como una exterogestación. Primero se gesta obviamente en el vientre y después va a estar la exterogestación, que es cuando se sigue gestando ese niño, pero ya no dentro del horno, por decirlo de una manera, sino que por fuera. Hay algunos estudiosos que dicen que supuestamente el bebé tendría que estar 9 meses más adentro de la panza porque ese desarrollo todavía no terminó al 100%. Pero por una cuestión del peso, del soporte que debería o no tener la madre, es donde nace. Yo creo que las cosas están bien hechas, Dios las hizo bien, pero es interesante considerarlo porque, sobre todo por el hecho del apego que tiene este bebé cuando nace con la mamá. Es como que no hay alguien que sea mejor y que necesite más que la mamá. No les da atención a nadie más, es la mamá únicamente. Y justamente porque el bebé no entiende la diferenciación del yo y del otro. En esos primeros meses, el bebé cree que la mamá y él son una cosa sola. Es más, se dice que hasta los 3 primeros meses o un poco más, el bebé ve a una distancia muy cortita. Y se ha estudiado de que esa distancia que ve el bebé es desde el pecho hasta la mirada de la madre. Esa es la distancia que él puede reconocer. Por eso justamente busca el contacto con la mamá, la mirada de la madre. La mirada de la madre es muy importante. Entonces como que todo gira en torno a esa mamá porque él cree que son una cosa sola. Justamente después aparece lo que algunos conocen que es la angustia de los 8 meses, que es cuando el bebé empieza como a angustiarse, a estar triste cuando no ve la presencia de la madre, porque ahí es donde empieza ese duelo por reconocer que hay algo distinto a mí y que esa es mi mamá, que no somos una cosa sola. Por eso empieza a sufrir como la distancia. Y ahí sirve muchísimo el juego este de dónde está el bebé y taparse la cara y aparecer, porque entonces ellos van sabiendo que la mamá se va, pero vuelve. Porque a veces, por ejemplo, cuando uno lo deja, aparece realmente esa angustia, ¿no? De los bebés, de mi mamá se fue y la angustia es de que no va a volver más, pero en realidad empiezan a darse cuenta de a poquito de que sí vuelve, por eso este jueguito sirve muchísimo. Y justamente esa angustia de los 8 meses es donde ellos empiezan a darse cuenta de que son alguien único, una persona independiente. Y aparece como un duelo, o sea, desde chiquititos nosotros atravesamos duelos. La mayoría obviamente son inconscientes, todos son inconscientes, pero justamente en esa primera infancia uno no se acuerda de esas cosas, justamente por esta gran dimensión inconsciente que tiene, pero uno siempre va eh, teniendo duelos y desde chiquititos vamos superando cosas. El trabajo de un bebé es realmente muy importante, o sea, tiene que aprender muchísimas cosas. Uno no se acuerda de esa etapa de bebé, o la mayoría no se acuerda, pero realmente tiene muchas cosas a superar. Y una de las cosas que plantea justamente a grandes, que generaliza, digamos, Erickson, es de que uno desarrolla en esa primera infancia confianza o se vuelve un desconfiado. Y justamente la relación que va a tener con la madre va a determinar muchos de los futuros vínculos que va a establecer la persona a lo largo de la vida. Entonces la sensación de confianza, de vulnerabilidad, de sentirse frustrado, de tener satisfacción, todo ese tipo de cosas se van desarrollando muy acá en esa primera infancia. Que vuelvo a decir lo mismo, no quiere decir que porque no haya algo como totalmente eh, sano en esta primera infancia, no quiere decir que después no se supere, pero esta de los chiquitos es de las más importantes. Eh, y justamente la tarea que va a haber
Bueno, acá están todas las etapas. ¿No? Vamos a pasar acá. Esta es la del bebé. Como les decía, es la etapa sensorio-oral, que es la lactancia, justamente, por eso también la mirada de la madre tiene mucho que ver con eso, el poder amamantar o no, que no a todas las mujeres se les da esta posibilidad, no todas quieren, incluso a veces, pero el contacto con la madre, incluso que se le dé la mamadera, es necesario para esto, ¿no? El contacto con la mamá. La tarea que va a haber acá es justamente de poder desarrollar la confianza. Pero hay algo interesante, que uno tiene que tener confianza, pero sin perder totalmente la capacidad de desconfiar, porque la capacidad de desconfiar justamente es la que nos advierte de peligros en el mundo, ¿no? Y van a haber ciertos condicionantes acá, ¿no? Que tiene que ver con que, bueno, el niño, ¿cuáles son los condicionantes? El niño necesita saber que eh, tiene un lugar seguro para estar, que el mundo no es tampoco un lugar tan inseguro, de que puede desarrollarse con naturalidad, siempre volviendo a sus figuras de apego. Por eso, bueno, justamente necesita que en la casa se le dé consistencia, que se le dé continuidad, familiaridad, que tenga rutinas. Es muy importante para los niños en general tener rutinas, un ambiente que le dé, la seguridad se adquiere mediante, bueno, obviamente que el amor, pero con el establecimiento de rutinas. En casa nos levantamos más o menos a esta hora, se almuerza a esta hora, nos acostamos a esta otra, vamos y venimos en estas actividades, orden, los niños necesitan orden. Y justamente todo eso eh, es- proveen las primeras figuras de apego, que es, en el mejor de los casos son los padres, y esto le ayuda a aprender a confiar en sí mismo. La condicionante va a ser también que él aprenda a confiar en su propia persona. No puede confiar en sí mismo si primero no le dan confianza sus figuras de apego. Por ejemplo, si hay, eh, por ejemplo, si hay padres que son inadecuados, que generan desconfianza, que lo rechazan, que ignoran, que dañan a ese niño, justamente va a ir desarrollando la desconfianza. Es decir, en esta gente que debería darme todo el apoyo, todo el amor del mundo, yo no puedo confiar. Eh, y por otro lado, si hay sobreprotección, ¿sí? Son padres que no le dejan margen de error al bebé, si no le dejan aprender alguna parte, si no lo dejan frustrarse sosteniéndolo igual, es donde esa sobreprotección hace que desarrollen un desajuste sensorial. Es decir, que van a tener eh, la idea de que todo el mundo después tiene que protegerlos. Incluso esos niños son los que después son muy crédulos, que se dejan engañar fácilmente por otros, y muchas veces son los que buscan, digamos, eh, como personas adultas, conseguir lo que quieren porque todos le tienen que dar, ¿no? Entonces después se van creando eh, cogniciones erróneas donde nos creemos, digamos, que los otros tienen que hacer cosas para que yo me sienta bien. Justamente en el caso de que el niño logre un equilibrio en esta primera etapa, es donde él va a desarrollar justamente lo que habíamos visto como virtud, que es la esperanza, ¿no? La esperanza. Es acá la virtud que se va a lograr. Eh, y la esperanza es justamente de que al final de las situaciones complicadas uno puede tener un resultado bueno. Esa es como la esperanza, ¿no? ¿Y cuáles van a ser los signos de que se logró satisfactoriamente esta etapa? Es que él, cuando es chiquitito, sea capaz de demandar a sus padres y sus padres van a estar ahí para socorrerlos y entenderá que los papás no son perfectos, que tienen sus errores,
pero realmente hacen lo posible por que tenga el amor adecuado y suplir las necesidades básicas de este bebé de la mejor manera posible. Y justamente estas van a ser las cosas que lo ayuden para el día de mañana a tener confianza, pero con esa cuotita de desconfianza que tiene que haber. Pero realmente la confianza básica es la que tiene que estar en esta etapa para que no se logre esta mala adaptación de ser un niño desconfiado. Como habíamos hablado, la desconfianza se produce por padres o cuidadores negligentes que no le dan la atención necesaria o los sobreprotectores. Uno a veces piensa que la sobreprotección, que darles el sostén a todo, es como que lo que los va a ayudar y en realidad a veces no. El otro día veía una mujer que decía que, que se había cortado la luz en la escuela y que le habían mandado un mensaje, si quieren pueden venir a buscarlos. Y dice que faltaba una hora para que termine el horario de clases. Y ella se planteaba, era bueno, una influencer en Instagram, y decía, ¿ustedes qué hacen? ¿La buscan o dejan que pase la hora? Si no le va a pasar nada, si solo se cortó la luz. Es que hacía mucho calor. Eh, y bueno, y ahí dice que había surgido como un dilema porque había la mitad de los padres o madres que decían, sí, buscala, ¿cómo la vas a dejar, pobrecita? Y los otros que decían, no, que se quede, no le va a pasar nada. Entonces había surgido como este debate y ella planteaba de que en realidad, no lo decía con esas palabras, no, pero habla un poco de esta sobreprotección. No le va a pasar nada si pasa un poco de calor, si tiene que ir al baño a mojarse la frente o la nuca para paliar un poco el calor, porque son chicos, pero no por eso, eran chicos más grandes, ¿no? En esta etapa, pero bueno, justo vino esto de la sobreprotección. No les va a pasar nada. Hay partes en las que es necesario que uno se frustre de niño sabiendo que tiene su lugar de contención y de sostén, porque es lo que nos hace crecer en la vida. Entonces, justamente ahí era esto interesante de la sobreprotección. Es más, hay un videíto que estuvo hace un tiempo medio viralizado, que era como en un zoológico, me parece que era un oso panda con su bebé, si no me, un oso panda no, un oso polar, puede ser, no me acuerdo, pero bueno, era un oso que estaba ayudando a su bebé a nadar. El bebé se había caído al agua y la mamá no lo levantó enseguida para que salga, sino que lo dejó, estuvo cerca y lo dejó que él mismo pueda aprender a subirse por las piedras y poder levantarse y caminar. La mamá estaba atrás, pero no lo sostenía, no le dio el empujón para que se levante, porque eso vendría a ser como resolverle el problema. Entonces no iba a aprender a nadar por su cuenta. La mamá sabía bien, la naturaleza es increíble en el reino animal, de cómo saben, o sea, los animales, está bien, se manejan por instinto, no es como nosotros, pero realmente para mí fue clave esto, es decir, yo no te tengo que hacer el trabajo a vos, te tengo que enseñar cómo hacerlo y estar ahí para ayudarte. Bueno, eso es en base a la confianza básica. Después, en la segunda, vamos a ver que está la autonomía versus duda. Bueno, y acá es donde le decía que prevalece por ahí la etapa anal, que justamente, anal muscular, justamente donde ellas aprenden al control de esfínteres. Primero se hacen encima, hay que tener mucha paciencia, después retienen, a veces juegan con la caca. Es como justamente eso del aprendizaje acá, del retener y soltar, retener y soltar. Y acá lo plantea como autonomía versus duda o vergüenza, vergüenza o duda. Va esta etapa desde el año hasta el año y medio. Y justamente acá van a ver que, bueno, el niño acá empieza, yo justo tengo una niña en esta edad de 3 años y medio, un poco más cerca de 4. Y acá es donde empiezan a desarrollarse rapidísimo, tanto física como mentalmente. Es como que cada tanto hay algo nuevo que les surge.
Bueno, y aparece, ellos primero empiezan al año y medio, hasta los 2 y medio, como que tienen un juego, primero más egocéntrico, ellos disfrutan del juego consigo mismos, están como más en la suya. Después empiezan a disfrutar del juego con un adulto y un poco más adelante empiezan a tener la socialización con otros. Ya en esta edad, saliendo de esta, ya empiezan como a tener más interés con jugar con otros y le empieza a importar más también. Justamente esta semana bueno, yo te voy a traer el ejemplo que tengo cerquita. Esta semana me llamó la atención de mi hija porque, bueno, como saben, nosotros en Misiones hablamos con la ella, con la Y, o yo, pero acá en Entre Ríos, en Buenos Aires, por ejemplo, se habla con SH, entonces yo y demás. Y bueno, la gente tiene algo de que la escucha a mi hija, si, mi hija es como muy, o era, como muy como yo, hablar muy misionera. Y todos como que les llamaba la atención de que habla como yo. El papá es entrerriano y habla con el yo, y yo hablo así. Y, y bueno, ella siempre como está mucho conmigo, como que tiene, y como viajamos relativamente seguido a Misiones, entonces como que tiene mucho la tonada misionera. Pero a veces bueno, la gente obviamente que no lo hace con mala intención, pero como que le dice, a ver, decí de tal forma. Y es como que empezó como a sentirse incómoda con eso. Entonces, la otra vez estábamos hablando, y yo le digo que hable como le salga, que como lo va a decir va a estar bien, y que si en algún momento alguien le dice algo, ella puede encontrar herramientas para defenderse. Por ejemplo, no sé, decir, bueno, yo sé hablar de las dos maneras, elijo hablar así. Me sale, así como hablo está bien y vos también. Bueno, pero esta semana fue como que hace poquito empezó el jardín y ahora habla como remarcado con el SH. Entonces, cuando habla rápido, es como que le sale, no sé, por ejemplo, el otro día hablaba de los payasos y los payasos y decía, pero cuando empezaba a darse cuenta, decía el payaso y lo marcaba. Es como que esta semana lo marca más adrede. Yo me doy cuenta que lo hace como a propósito, pero no a propósito ni en la mala intención, ni nada, es desde su inocencia, pero es algo que no le sale solito, sino que lo hace y justamente tiene que ver con esta interacción del jardín, porque ahí es donde empieza de a poquito la comparación con los otros. Todos sus otros compañeros, al ser entrerrianos, hablan con el yo y es como que ella no quiere quedarse como la que hable distinto. Entonces empezó a marcar. Por más de que y el otro día me tenía que reír, porque yo no suelo corregirle cuando habla, porque me encanta incluso que hable mal, canta a los chicos que van aprendiendo y no sé, dicen sus palabras mal dichas, pero el otro día justo dijo el hielo, en vez de decir hielo, y a mí me causó gracia porque en realidad eso fue dentro de su querer decir todo con yo, dijo hielo. Y yo le digo, esto es hielo. Y me dice, pero yo hablo como quiero y como me sale. Entonces me causó gracia porque es como que lo que uno le dice realmente a los chicos les requeda. Entonces, bueno, era este ejemplo de cómo la socialización empieza a tener eh, tanta importancia y ellos empiezan a tener mucha curiosidad. Aparece, por ejemplo, acá la etapa de los por qué esto, por qué lo otro, y preguntan un montón. Y bueno, y acá es donde se desarrollan creativamente un montón. Por eso es tan importante el no uso de las pantallas, porque la pantalla es dejar pasar la infancia y verla, no es vivir la infancia. Es muy difícil correrse de la tecnología, es muy difícil. Yo lo pude mantener hasta los 3 años, le soy sincera, de que no, de que no tenga contacto con la tecnología y ahora es cada vez más difícil. Es como que ay, perdón, le ve a uno con el celular o uno hace algo y es como que le llama mucho la atención. Entonces, todo lo que uno pueda limitar el uso de pantallas ayuda muchísimo porque hay niños con un montón de problemas de autismo, hay una pubertad adelantada increíble que también hay estudios que dicen que se debe justamente no solo a lo que se mira,
sino a la luz LED azul, que dicen que es como muy dañina para, para las hormonas. Y bueno, y hay problemas del habla, hay problemas del sueño, que es tremendo porque, bueno, como que uno delega la responsabilidad en algo más y es un aparato, ni siquiera es alguien, es un aparato. Eh, bueno, justamente acá en el caso de que los padres respondan negativamente ante todos los interrogantes de ellos, es donde, por ejemplo, empieza como a ver como un problema en esa confianza, ¿no? En esa autonomía. Eh, Acá hay algunos que dicen que va hasta los 4 años y sí, es como que va variando. Esta teoría es bastante más vieja, hoy tenemos como por ahí más niños mucho más avanzados, entonces es como que puede variar un poco lo de las edades, pero no es lo importante, digamos. Entonces, la tarea que va a haber acá es que el niño tenga que desarrollar su autonomía, pero conservar ciertos niveles de vergüenza o de duda. Que aparezca esto es lo que hablamos de que la desconfianza en algunas cosas todavía esté, que yo dude, que pueda tener la capacidad de dudar y también de tener cierta vergüenza, porque si no vamos a ser unos desinhibidos. Eh, Acá el niño, por ejemplo, si tenemos en cuenta los condicionantes, digamos, que tenemos que tener, eh, si los adultos, digamos, lo dejan manipular el medio a su gusto, pero con ciertos límites, es donde van a ir logrando buenas adaptaciones. Entonces, hay que empujarlos, pero no dejarlos en total libertad, porque, bueno, justamente tiene que estar la mirada correctiva de los adultos. Eh, Justamente acá se va a desarrollar una buena eh, autonomía, una buena autoestima, cuando uno le da libertad dentro de un marco controlado, por decirlo de una manera, ¿no? Saber de que está ahí para ayudarlo, ¿no? Entonces, eh, si uno todo el tiempo hace las cosas por él, si no deja que explore, si no deja que invente, si no deja que ensucie, si no deja que se frustre, si hace algo y uno, no, es como que lo frustra y va haciendo que su autoestima no se desarrolle como una buena autoestima, ¿no? No va a haber una buena autonomía acá. Y bueno, ni hablar de que la ausencia de límites, eh, porque el límite hace que los dirija. Los niños necesitan el no, por más frustración que va a haber, eh, obviamente, porque ellos no quieren reconocer, uno no quiere que, nosotros, ni el adulto queremos que nos digan que no, pero nosotros necesitamos justamente ese. eh, Vieron que hay en esta edad aparece mucha gente que por ahí se burla del niño. No con mala intención, pero la burla es una de las cosas que va a hacer que tenga vergüenza y que dude de sus habilidades. Entonces nunca hay que burlarse de un niño y justamente enseñarle a que la burla no es algo bueno. Se necesita paciencia, se necesita presencia, ellos demandan mucho. Eh, y sí o sí, acá es un tiempo en el que todavía ellos necesitan mucho apego con sus seres, con sus seres de cuidado, con sus cuidadores, digamos. Eh, Perdón, acá la niña me pregunta si la busca a 10:30, sí, a mi niña, son las 10:30. Eh, Necesitan, ¿qué les decía? Y que necesitan mucho apego, ¿no? Necesitan estar apegados a los padres. A veces hay algunos que dicen no, porque que crezca, que llore, que se dé cuenta, necesitan el apego para después ser independientes, porque es en esa primera infancia donde necesita a sus padres. Pueden ver, por ejemplo, en un cumpleaños o en una reunión familiar, los chicos empiezan a soltarse, van y llegan, pero cada ratito van y vuelven con la mamá. Es como que o le dicen algo, o la tocan, o vuelven para algo. Es como que eso es parte del duelo, ¿no? Del aprendizaje de voy soltando a mi mamá, pero a la vez voy sabiendo que está ahí, o la persona que lo está cuidando.
Acá, por ejemplo, es donde la pareja a veces vuelve a reencontrarse un poco más y donde suelen aparecer los hermanos, porque justamente hay mayor autonomía, o sea, los 3, 4 años, y los niños se vuelven un poco más independientes. Eh, Bueno, acá justamente que tenga un poquito de vergüenza, un poquito de duda, va a hacer que las conductas impulsivas estén un poco más refrenadas, porque si no tienen ni vergüenza ni duda, son personas que después son muy impulsivas, que no tienen descaro en nada, y bueno, y en el caso de que sea más patológico, son personas que tienen por ahí desinhibiciones en cuanto a lo sexual y demás. Es como que se puede llegar a la otra parte, ¿no? Eh, pero ¿qué pasa? Si hay demasiada vergüenza o demasiada duda, es como que hay niños que desarrollan mucha introspección, pero en el sentido de inhibirse socialmente, ¿no? Eh, Pero bueno, hay tantas cosas para decir, pero no quiero tampoco entrar a tanto. Después, si hay mala adaptación, justamente son una de las cosas que decíamos, pero bueno, el equilibrio adecuado va a ser lograr que haya confianza en sí mismo, pero con cierta duda y un poquito de vergüenza. Puedo hacerlo, me va a dar miedito hacerlo, pero yo lo puedo hacer o puedo intentar hacerlo aunque me frustre. Si por ahí hay alguna pregunta o algo, ustedes, como saben, bueno, Irma que está ahí, puedes interrumpir. La tercera etapa es de la iniciativa versus culpa, que es justamente la etapa genital, locomotora, y tiene que ver con el desarrollo más grande del cuerpo. Es decir, donde ellos van a empezar a desarrollar, cuando habla de lo locomotor, es justamente el movimiento del cuerpo. Acá es lo que le decía que aparece el descubrimiento de lo sexual, empiezan a interesarse más por las diferencias sexuales, se empiezan a dar cuenta de las diferencias de mamá y papá, y es el descubrimiento del cuerpo en mayor medida y donde pueden tener como más libertad corporalmente, donde ya tienen más control sobre su cuerpo. Por ejemplo, cuando son más chiquititos a veces corren y se caen porque la mente va más allá de las piernas. Acá ya empiezan a tener más la precisión fina, empiezan a tener más cuidado con lo que pintan, con lo que escriben. Por eso es como una etapa de revolución en cuanto al cuerpo también. Eh, y justamente es en la etapa preescolar, ¿no? Hay como cierta preparación para la escuela, y hay y no hay, porque bueno, yo siempre soy ahí como medio la que discute el sistema educativo. A mí no me parece que los chicos tengan que salir de una salita de 5 y de golpe tener que entrar a la escolaridad y sentarse en bancos toda la mañana. No sé, me parece reaburrido. A mí eso no me gustaba y lo discuto porque me parece que no es la forma del aprendizaje que corresponde. Un montón de horas toda la mañana en un banco, ¿para qué? Pero bueno, entraremos en esa discusión en otro momento. Eh, Justamente acá, ¿cuál va a ser la tarea? Que haya iniciativa, que los niños tengan como el ánimo de iniciar las cosas para no sentir una culpa exagerada. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver, digamos, van a haber condicionantes. Los condicionantes tienen que ver justamente con que haya una actitud de, o sea, la iniciativa va a tener una actitud positiva ante los retos. Es decir, que me tengo que animar, o por lo menos voy a intentar aunque lo haga mal. Justamente para lograrlo están los padres, los cuidadores, que le van a proporcionar fantasía, curiosidad, imaginación, por eso sirven muchísimo los cuentos, eh, las fábulas, de crear, no sé, casas, de crear puentes, de hacer eh, cosas fantásticas. Su cabecita es una cosa increíble. Eh, y es obviamente una idea para el juego, no para la educación formal todavía. Y bueno, justamente acá ellos pueden hacer
real lo irreal. Eso es lo interesante de esa primera infancia. Vuelvo al ejemplo de mi niña, que mi niña está con sus amigos imaginarios, entonces es justamente una etapa. Sí es cierto de que el amigo imaginario habla de una capacidad muy creativa, puede estar supliendo alguna necesidad en algunos niños, por ejemplo, algunos se sienten, aparecen los niños, los amigos imaginarios después de una mudanza, con la llegada de un hermanito, con algo que revolucione un poco su ambiente, que no necesariamente tiene que ser algo malo, pero que sí los desestructura, o sentirse a veces solos en el juego, puede ser que también despierte esto y una capacidad muy creativa. Hoy en día, lo del el amigo imaginario está desapareciendo por el uso de las pantallas. No hay lugar para la imaginación. Y eso es algo interesante a tenerlo en cuenta, ¿no? Em, ¿Qué más les iba a decir acá? No quiero que se me escape nada porque, bueno, como que todo esto tiene que ver con la salud y la no salud de también de las personas que nosotros con las que vamos a trabajar si es que tenemos adultos, y bueno, ni hablar de que si trabajamos con niños. Eh, bueno, justamente acá la iniciativa, digamos, va a tener como, eh, puede tener dos consecuencias, o la responsabilidad o la culpa, ¿sí? Entonces el niño puede asumir ciertas consecuencias de sus actos, decir, bueno, a ver, yo hice esto, me comporté mal, no sé, tiré el jarrón al piso y bueno, hizo que se rompa y bueno, la casa se va a quedar con uno menos. Reconozco eso, pero no hay que generar una culpa exagerada, digamos, porque acá empieza como a crearse de a poco en la cabecita el juicio moral. Entonces ahí es muy interesante que uno pueda enseñarle, pero sin con sin que haya una culpa exagerada, ¿no? Por tu culpa tal cosa, sobre todo con las emociones nuestras. Eh, Uno no tiene que hacerle cargo a un niño de lo que uno siente. Ay, viste, porque si no haces eso, mamá se siente triste. Si vos no haces esto, tal se va a poner triste. Porque eso incluso es una puerta abierta para el abuso. Y eso es algo muy interesante. Muchos niños, al no saber su autonomía, al no saber de que ellos no son 100% responsables, a ver, quiero hacer una salvedad, uno no es responsable de las emociones del otro. Eso no quiere decir que uno tenga que actuar con crueldad, que uno puede hacer sentir mal al otro con lo que hace, pero no necesariamente uno tiene que hacerse cargo de la emoción que está sintiendo el otro por alguna cosa que yo quiera o no quiera hacer. Por ejemplo, no me quiero peinar y por eso mi mamá se va a poner triste. Es algo que no tiene lógica. Entonces eso es una puerta abierta para el abuso porque hacemos esto para que conformar o te toco, puede ser un abusador, para conformarme, que yo no me sienta triste. O sea, porque ustedes saben que el abuso se da en un 90% en un ambiente intrafamiliar, es decir, que el niño tiene cierto apego y emoción con el abusador. Entonces justamente puede aparecer la idea de que, bueno, para conformar a esta persona tengo que ceder a lo que me está proponiendo. Pero si un niño aprende de que no tiene por qué hacerse cargo de la emoción que tiene el otro, es un niño que va a estar más abierto a decir, no, a ver, esto no está bien. Entonces uno no tiene que generar tampoco puertas abiertas a eso. Eh, si uno tampoco lo responsabiliza de nada, de que nada es culpa de él, aparecen niños que a veces que van desarrollando como cierta crueldad, ¿no? Entonces, en la sociedad adulta también son niños, personas crueles, digamos, ¿no? No se piensa nunca en la necesidad del otro y se actúa deliberadamente sin importar que realmente lo que yo puedo estar haciendo lastime a la otra persona. Eh, Después, la otra parte es que si hay un exceso de culpa,
y que todo está mal por mi causa, aparece cierta inhibición, las personas no quieren aventurarse a cosas nuevas o cualquier cosa que pasa se responsabilizan de lo que hacen y no prueban nada nuevo, no se involucran con otros, son personas muy tímidas. Ahora, eh, si se adquieren las virtudes correspondientes para esta etapa, lo que se va a generar es como virtud el coraje. Bueno, sí voy y me animo, aunque me salga mal. Bueno, lo voy a tratar de hacer. No en todo, obviamente, porque no todos somos para todos, pero en algunas cosas los niños empiezan a animarse, ¿no? Bueno, continuamos y aparece la otra que es laboriosidad versus inferioridad. En esta etapa ya hablamos de la latencia justamente esa etapa, la etapa escolar que va de los 6 a los 12 años más o menos, donde hay, donde Freud, por ejemplo, decía desde lo psicosexual que ya hay como ya no se interesa tanto por el descubrimiento de la sexualidad y como una pausa en esto, donde aparece más el juego, la interacción con otros. eh, Hay un interés genuino por el funcionamiento de las cosas, del mundo. Van mostrando como preferencias, si bien esto aparece desde chiquititos, ¿no? Pero como que van marcando más sus intereses, sus preferencias, las cosas que les gustan, eh, van poniendo esfuerzo en algunas cosas, en desarrollar alguna habilidad. Acá muchos niños empiezan a hacer una actividad extraescolar, entonces se van profesionalizando en algunas cosas algunos. Por eso es muy interesante la motivación en las cosas que les gustan, no sobrecargarlos de actividades, eso es muy importante porque eso tampoco sirve, ¿no? Eh, y en esta etapa de la latencia, la meta que va a tener esta etapa justamente es desarrollar la capacidad para hacer las cosas y el sentido de competencia. Me tengo que esforzar para competir en el buen sentido de la palabra y se tiene que intentar evitar el sentimiento de inferioridad acá. Eh, o un sentimiento excesivo de inferioridad. ¿Cuáles son las características? Acá, justamente ellos empiezan la edad escolar, la edad formal, de formación de la escuela. Hay algunos que les gusta ir, otros no, van adquiriendo más habilidades, aparecen más los juegos reglados, ¿no? Donde ellos tienen que esperar su tiempo. Esto empieza desde más chiquititos, es cierto, más hoy que van a la escuela desde antes, pero pero sí como empieza a desarrollarse un poco más. Por ahí aprenden un poco más a frustrarse y a decir, bueno, está bien, perdí. Ahora, por ejemplo, en mi hija, no, ella siempre tiene que ganar. No le gusta perder y hace un berrinche excesivo si pierden en algún juego o algo. Acá es como que deberían aprender o empezar a aprender a perder también. Eh, Acá, por ejemplo, bueno, es como que ya es compartido un poco con los padres el hecho de la formación de la moral y demás, con los profesores y padres. La escuela tiene mucho peso sobre esto, pero es muy importante como padres, obviamente, no delegar esa responsabilidad en la escuela. Eh, Acá es interesante porque los niños es como que empiezan a darse cuenta o deberían empezar a darse cuenta del disfrute de elaborar un plan, de realizarlo, de concretar lo que se quiso, no sé, por decir, vamos a hacer una maqueta. Y bueno, y es interesante la búsqueda de materiales, el proceso y también el resultado final. Es como que van disfrutando de los procesos. Eh, y bueno, acá empiezan a disfrutar de otras cosas como o a darse cuenta de experiencias más sociales, más
académicas, es como que ahí se amplía muchísimo acá, eh, la- las experiencias, ¿no? Bueno, justamente como condicionantes, el hecho de que esto de las reglas, ¿no? Empiezan como ahí a darse cuenta de los turnos, cómo hay que hacer bien las cosas. Acá aparecen también las características de los niños que van a ser como un poco más perfeccionistas y los que lo hacen medio así más. Eso tiene que ver también con la esencia de cada uno, pero tiene que ver también con la exigencia de los padres. Si hay mucha exigencia de que sean perfeccionistas, son niños que se van a frustrar mucho más rápido y que van a creer que nunca logran hacer bien o nunca logran conformar a alguien y van a querer estar haciendo cosas para conformar. Eso es muy interesante también. Eh, Acá puede surgir, por ejemplo, como dificultades, como una mala adaptación, la inferioridad. Entonces, por ejemplo, hay situaciones repetidas de fracaso, no sé, por decir, a un niño que le encanta jugar al fútbol, pero todo el tiempo se está comparando con los compañeros y no le sale atajar o no le sale patear, entonces hay excesivas frustraciones que pueden hacer que el niño se sienta inferior. Y eso se puede dar como hay compañeros por ahí a veces muy crueles o profesores muy exigentes. Cuando, por ejemplo, veo esto de lo del fútbol, traigo este ejemplo porque justo lo dije, ¿no? Pero a veces termina siendo como ir a competir para ser el mejor, para después, no sé, estar jugando profesionalmente en vez de decir, bueno, una actividad extracurricular, extraescolar para que vayan a divertirse. Es como que se está perdiendo eso, de que sea, bueno, voy a jugar para divertirme, no a ser el mejor. Y también si un niño está expuesto a prejuicios sociales, tiene padres muy prejuiciosos, muy racistas, muy clasistas, eh, o con diferentes formas de discriminación. Hay niños, por ejemplo, incluso dentro de la iglesia, ¿no? Que se sienten como discriminados por la creencia. Entonces, qué importante ir desarrollando en los niños confianza en sí mismos. Eh, y por otro lado, puede haber como eh, una virtuosidad unidimensional, que es cuando son niños que son impulsados por padres o por profesores a, a hacer como, a desarrollar como una única competencia en algo, ¿no? Como tenés que ser el mejor, como ver una sola cosa en ese niño, cuando en realidad son muchísimo más buenos en un montón de cosas los niños, todos somos buenos en varias cosas, pero si solo nos ven que somos buenas en uno, buenos en una cosa y solo van a eso, es como que puede generar como incluso también después esa sensación de falta porque tienen que lograr eso y ser buenas en eso y capaz que no es lo que les está convenciendo al 100%. Eso es el caso de, por ejemplo, los niños prodigios, ¿no? Cuando son muy inteligentes. Eh, bueno, acá puede surgir también la inercia cuando desisten, no quieren hacerlo, se frustran, prueban una cosa, prueban la otra y dejan y dejan. Después, cuando se logra realmente la laboriosidad, se logra la virtud de la competencia, es cuando los niños pueden superar esa parte de inferioridad, pero siendo humildes igual, alcanzando la virtud justamente de esa competencia, ¿no? Pero no creyéndose como los mejores, sino manteniendo la cuota de humildad. Bueno, eso hasta acá. Después tenemos a la quinta, que es la identidad del yo versus confusión de roles. Acá, avanzando un poquito más, es donde ya empieza la adolescencia, etapa tan compleja, ¿no? Algunos le dicen complicada, yo no le diría complicada. Empieza en la pubertad y justamente termina alrededor de los 18 20 años. Hoy tenemos una adolescencia tardía.
la idea de adolescencia es como cambia de acuerdo a los autores, a las épocas, pero bueno, más o menos uno sabe que va en esa la etapa del colegio, de la, eh, del previo a la facultad, a la universidad, también entrando ahí. Y justamente es una etapa en la que es compleja porque es una etapa de poda, ¿sí? Se considera que la adolescencia es como una poda, es como un árbol que vino trayendo ciertas cosas, ciertas frutas, ciertas ramas, pero para que empiece a florecer con lo que va a ser el día de mañana, hay que cortar, hay que cortar algunas. Y justamente eso se da en la adolescencia. Y una poda no es sin dolor, es como que me sacan todas las ramas y pareciera que no tengo nada, entonces estoy que no sé para dónde apuntar, por eso aparece esto de que en los adolescentes es como que no sé ni qué me gusta, ni con qué grupo estar, y empieza a gustar una cosa y después cambio, tengo un humor un día y después tengo otro. Pero justamente eso se da porque ellos empiezan como a explorar el mundo de una manera distinta. Acá también hay que entender que la adolescencia implica duelos y son los duelos de la infancia. Hay tres tipos de duelos que son los de la infancia. Uno es el cuerpo infantil, se duela el cuerpo infantil porque uno ya no es más niño y empiezan a tener vellos, empieza a tener más olor, empiezan a crecerle los pechos a las mujeres. eh, entonces, como que hay muchos que les gusta este cambio, pero hay otros que se empiezan a sentir incómodos, ni hablar en las mujeres que aparece la menstruación. Entonces, es un duelo porque se va dejando ese cuerpo de niño. Después hay otro duelo que es el de los roles de la infancia. Vieron que cuando uno estaba atravesando esto, a veces tenía ganas de jugar y a veces no, o querías jugar y lo hacías escondidas porque te daba vergüenza, o por ahí es grande, estabas jugando un rato y después ya, qué aburrido esto. A mí me pasaba, por ejemplo, que armaba, me gustaba mucho armar ciudades con los legos y plantitas y, no sé, armaba todo eso y después como que jugaba. Me divertía más el armar que el jugar, pero me acuerdo que por ahí armaba y era qué aburrido, ¿para qué hice esto? Y por ahí empiezan otros intereses, como juntarse más a charlar con los amigos. Acá en Argentina, bueno, como que yo siempre digo, el rito de transición es empezar a tomar mates. Y cuando uno empieza a tomar mates en la escuela, en la secundaria, son mates fríos, lavados y bien dulces. Esos son los mates de adolescentes, son esa transición. Y bueno, y empiezan como otros intereses, pero es un duelo también, porque uno deja ese rol de niño y por ahí a veces lo extraña, pero le da vergüenza, pero hoy lamentablemente se pierde mucho antes ese rol de pero bueno, son culturas distintas. Después aparece también otro duelo que es el de los padres de la infancia. Y esta es una de las cosas que más se duelen y por qué ahí aparecen los conflictos entre padres e hijos. Porque en realidad uno tiene cierta forma de ver a los padres que cuando uno empieza a crecer, uno se da cuenta de que son tan eh, tan imperfectos como nosotros, como el resto de la gente. Porque antes un niño si veía que su papá mataba, no importa, porque mata mejor que el tuyo. Entonces se defiende aunque la moral no tenga mucho que ver. No es tan así, digamos, los niños van dándose cuenta de cosas, cuestionan antes. Pero en general la adolescencia pasa por esto porque se duela la mirada ideal que uno tenía de los padres. Y después uno se da cuenta de que, bueno, que son imperfectos. Entonces, hasta que aparezca todo este reconocimiento, justamente es con conflicto a veces porque justamente inconscientemente están duelando. Pero lo interesante de la relación de un padre, de los padres con los niños, con los adolescentes, es que esta confianza empieza a construirse antes. Uno no puede pretender conversar, hablar, tener una relación
con su adolescente si no lo hizo de niño. Lo que no se construyó con el niño va a ser difícil construirlo después en la adolescencia. Por eso, lo previo a la adolescencia es hablarlo desde antes. Entonces, la tarea va a ser acá la identidad, la búsqueda, el lograr la identidad yoica, la identidad del yo, evitando confundirse de los roles, evitando no saber para dónde ir. Entonces van a ver acá varias características, bueno, una ya les venía contando, ¿no? Eh, Justamente esta etapa eh, se define a partir de criterios psicosociales, va a tener que ver mucho la mirada de los amigos. Acá los amigos son muy importantes, la relación de los chicos en el colegio. Y a veces los padres minimizan, por ejemplo, ay, bueno, te dijo esto, y bueno, pero para los adolescentes la pelea con la amiga es un mundo, es realmente re importante. Eh, y justamente acá, en la búsqueda de la identidad, es buscar, digamos, quiénes somos, qué nos gusta, cómo encajamos o no con el resto. Eh, Acá hay que darse cuenta de que uno empieza, o acá empieza a importar, digamos, la autoimagen, las cosas que uno va creyendo de uno mismo, el qué dirán tiene mucho peso en los chicos, por eso es muy importante trabajar todas estas etapas anteriores para dar confianza a los chicos, ¿no? Eh, Por eso acá, por ejemplo, tiene mucho que ver lo de las redes sociales. Los chicos se comparan mucho, 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 se comparan con todo lo que ven, sufren un montón, un mundo que uno desconoce. La otra vez acá hubo una charla para, para chicos sobre trata de personas y bueno, y ahí surgió el hecho de hablar los juegos, a los que, bueno, los juegos que tienen, que juegan en línea, ¿no? Y bueno, hay un montón que yo me sentí re ignorante porque desconocía, dije, me tengo que poner en sintonía y eso sí, trabajo con adolescentes también, pero que juegan un montón de cosas que los padres desconocen. Y algo que me llamó la atención, que incluso le llamó la atención a la disertante, es que hoy se estila muchísimo lo de los casinos online. Y obviamente que los casinos online son para mayores de 18, pero es re fácil crearse una cuenta falsa y hacerse pasar por alguien grande. Y los chicos reconocían que un montón jugaban a los casinos online. Y me acuerdo la disertante quedó así como alarmada porque dijo, ¿ustedes saben que eso es ilegal? Sí, les decían como si nada. Y realmente es re complicado porque estamos ante una posible ludopatía. Entonces es interesante qué mirada y qué control tienen los padres, perdón, sobre estos chicos, sobre lo que miran. Es difícil realmente en ese sentido. Eh, entonces esa identidad del yo tiene que ver mucho con esto que se ve de los otros, con lo que hacen los otros. Aparece justamente con los ritos de transición que decíamos, las cosas que van dejando de ser, dejando de la niñez para empezar a la vida más adulta, y necesitan un montón de la compañía de los padres, sí o sí necesitan de la compañía de los padres. Un adolescente rebelde es donde más necesita ser escuchado y comprendido, no retarlo constantemente, ¿no? Eh, y justamente es una etapa de transición porque ellos van tomando pertenencia de lo que les gusta, van haciéndose cargo de sus intereses, van dándose cuenta de que tienen que hacerse cargo de ciertas cosas. Entonces algunos empiezan a como cuestionarse de qué voy a hacer después, de qué les gusta y demás. Es sobre todo como el quién soy. Muchos se cuestionan qué voy a estudiar, y son chicos en realidad todavía para definir qué van a hacer el resto de sus vidas, ¿no? Pero sí es importante que acá haya valores bien conformados. Y eso depende mucho, como decía, de la primera infancia. Si un niño crece sin determinación de la familia, de lo que realmente es lo sano y verdadero, se desvían mucho.
Y también puede pasar de que se desvíen igual, pero si tienen esta solidez en la familia, van a volver. Eso es muy interesante, de que haya eh, concordancia en lo que piensan y dicen los padres, que no haya, por ejemplo, bueno, como manipulación o estar de un lado o del otro. Muchos padres utilizan esto, ¿no? Utilizar a los hijos para ponerse de un lugar o del otro. Eh, bueno, no quiero que se me escape nada acá que sea importante. ¿Qué pasa si no hay esto, digamos, esta solvencia de la familia? Parece como la confusión de roles. Entonces, uno no sabe qué lugar ocupa en la sociedad, no sabe para dónde ir. De vez en cuando me conviene esto, pero esto no, esto me gusta, pero lo hago a escondidas. Aparece mucho esto, y si le miento, y como que no logra haber a veces confianza con los padres, ¿no? Eh, Aparece mucho de nuevo el peso de lo sexual en los adolescentes. Y hoy cada vez es más temprano, es increíble. Eh, Acá, por ejemplo, ellos empiezan como a ser fanáticos de algo, les gusta cierto estilo musical o cierta ropa, es como que van marcando cierta tendencia. Eso después puede pasar, eh, y algunos se quedan como más con algún gusto particular de ahí. Eh, Acá aparece, por ejemplo, aparecen como muchas posturas, ¿no? Ellos empiezan a definir ideales, empiezan a creer que esto acá es lo correcto y defienden eso. Por eso que es importante arraigarles conceptos cristianos, de que ellos puedan sostenerse de eso. Si tienen que discutir algo, que discutan la verdad. Eh, y bueno, aparece el repudio por otras cosas que no les gustan y es como que son muy exagerados a veces. Hoy por ahí hay mucho dilema con el tema de la sexualidad en cuanto a las identidades, ¿no? Entonces esto tiene mucho peso y ellos se ponen como muy de un lado o del otro. Eh, la virtud, digamos, que vamos a ir encontrando en esta etapa es la fidelidad. Ellos pueden encontrar un rol y ser fieles a eso. Por eso remarco esto del, del lugar nuestro como de padres, de cuidadores, de adultos responsables de los niños, de darles un lugar de valorar las costumbres, pero no como costumbres, sino como creencia realmente de lo que es lo verdadero, que es la palabra de Dios, que puedan ser fieles a eso, ¿no? Eh, Porque ellos van a defender lo que sienten que les pertenece. Entonces es importante ir creando cierta pertenencia. Por ahí, ¿qué tan importante es tener un grupo de adolescentes, de niños en la iglesia? Que puedan tener esto de poder juntarse en la iglesia y no que eso los dispare para otro lado, porque el mundo los dispara re fácil para otros lados. ¿Cómo vamos, Irma? ¿Estás ahí todavía? ¿Querés comentar algo? ¿Te fuiste? ¿Te dormiste? No, aquí estoy. Sí, no, es que como que ando un poquito, este, mal de salud y como que, siento que no tengo muy buena cara. Entonces, por eso Ah, apagué la cámara. no, está Sí. bien, no, no tenés ninguna mala cara, pero me da pena que estés enfermucha ahí y encima en clase. No, ya me siento mejor. Sí, es que ya ve que a veces con la edad todo se complica. Pero estoy bien, gracias a Dios. Sí, no todo va bien. Sí, voy a tener que repetir la clase porque hay cositas que necesito agregar parte del diálogo, porque no nada más es capturar el tema y ya. Entonces yo creo que lo importante es todo lo que comenta y bueno, vamos a repetir la clase. No, Bueno, aquí Irma, estoy desde bueno, temprano. bueno, Sí. bueno, espero que te mejores. Si tenés que irte, no pasa nada porque la salud No, hay que cuidar. no, es buena hora, es buena hora. Bueno, para mí es temprano. Ya para usted ya es tarde, pero para mí es buena hora. Bueno, Irma, espero que puedas mejorar prontito. Y sí, por ahí Sí, lo que tiene mis PowerPoint, digamos, son eso de que yo le pongo como títulos, pero más voy hablando. No me gusta como sí, transcribir todo. eso es lo que tengo que anotar, sí. Sí, por eso le digo que hay cosas que se me escapan y bueno.
No soy muy rápida en escritura, entonces ahí Yo está hablo el muy problema. rápido. Si hablo muy rápido, decime. No, está bien, va al paso, pero yo soy lenta, pero Ay, pues no pasa nada, hago lo que hice con Abraham, no vi la clase, pues la repaso y si algo me atoro, pues le regreso y lo anoto. Sí, bueno, no se preocupe, sí. bueno, gracias por estar ahí. No, sí. Bueno, ya vamos llegando a la sexta. El sexto estadio es la intimidad versus aislamiento. Acá ya estamos un poco más crecidos que el adulto joven es de los 20 a los 40 años más o menos. Eh, y en esta, algunos dicen que va desde los 18 a los 30, pero yo creo que va más hasta los 40, sobre todo cómo está nuestra sociedad hoy. Y la idea de esta etapa justamente es lograr un nivel adecuado de intimidad, eh, evitando mantenerse en el lugar del aislamiento. Vamos a ver, los condicionantes, digamos, para lograr la virtud de esta etapa, digamos, que es la intimidad, digamos, es que la persona, digamos, pueda lograr involucrarse afectivamente con otros sin miedo a perder la propia identidad, eh, que es como la característica del adolescente, ¿no? Sin miedo a perder quién soy, me puedo relacionar con tantos haya a mi alcance, por decirlo de alguna manera. Justamente eh, es darse cuenta del lugar que uno tiene, que uno es, más allá de los otros. En una primera etapa de esta acá, de la adultez joven, es como que los grupos pueden ser un poco más amplios. A medida que se va creciendo, uno reduce los grupos y uno también va dándose cuenta, perdón, de con quienes sí estar, con quienes no, como que los intereses se van achicando y uno va delimitando gustos, ¿no? Justo hace poco me pasó de que tuve que estar en una situación del trabajo y justo ese día a la par había algo de la iglesia. No, yo terminé esto del trabajo y me fui a la actividad de la iglesia. Y mientras estaba en el trabajo, en esta actividad del trabajo, pensaba qué distinto que es un ambiente del otro. Y les digo sinceramente que me sentía tan sapo de otro pozo. Es como que tenía que estar, porque bueno, era una cuestión del trabajo, pero mm, es como que pensaba en mi yo de antes. Capaz que le ponía ganas, capaz que me bancaba algunas cosas más, eh, como que hasta a veces buscaba capaz, eh, no sé, sentirme capaz más aprobada o tratar de ser parte, pero ahora me doy cuenta de que a mí me interesa ser parte, o sea, es como que decía, qué lindo lo otro y llegué un poquito tarde a la actividad de la iglesia, pero, pero bueno, fui igual, pero como que estaba pensando en eso, yo decía, este es mi lugar. Cuando uno va creciendo por ahí puede darse cuenta un poquito más de eso, de elegir, ¿no? Ciertos lugares. Pero cuando uno es más chico, o al menos esto me pasaba a mí, de que por ahí, bueno, como que me bancaba algunas cosas más, y me parece interesante esto también poder enseñarle a los chicos desde más chicos, ¿no? De que no hace falta eh, bancarse ciertas cosas, es como que de ahí uno va dándose cuenta de cuáles son los intereses de uno, de qué le gusta, de con qué gente estar, qué cosas compartir. Yo siento que a mí, por ejemplo, me llevó un poco más de tiempo empezar a separar realmente lo que yo quiero, realmente donde me siento cómoda, realmente lo que es bueno para mi vida y qué cosas, por más de que otros se ofendan, no les guste, dejen de hablarte, eh, no importa. Pero como que es interesante eso de lograr esa intimidad realmente con lo que donde uno se siente bien. Por eso pensaba en esto que me pasó a mí, decía, qué sapo troposo me siento con esta gente. Y bueno, sin desmerecer a la gente, porque obviamente son compañeros de trabajo, los quiero, los aprecio,
pero es como otro ambiente del que yo digo, yo no quiero ser parte de esto toda mi vida. No quiero esto todos los días de mi vida. Era una actividad extra, digamos, era algo que se hacía por el trabajo, pero no algo de todos los días. Pero sí me di cuenta de qué valioso es poder tener incluso, por lo menos para mí, la iglesia, porque yo decía, esta es mi gente, este es mi lugar, esto es lo que yo quiero, acá me siento como más yo. Y quizás en otro momento me hubiese sentido más yo en este otro ambiente. Qué interesante poder tener las cosas claras o poder realmente dejarle a Dios que trabaje en uno para que nos muestre cuál es nuestro lugar. Entonces, acá, por ejemplo, hay todavía una inmadurez que va logrando, digamos, de a poco llegar a más madurez, vendría a ser lo ideal, ¿no? Y acá puede haber conductas malas, tendencias maladaptativas que pueden ser o la promiscuidad, abrirse a cualquier situación, eh, a estar en todos lados, no buscar una profundidad, querer caerle bien a todo el mundo, no ser autónomo con uno, o el aislamiento puede ser la otra, que es alejarse de los otros, no salir, refugiarse en uno mismo. Eso puede ser como los extremos, ¿no? La virtud de esta etapa, digamos, va a ser el amor, digamos, que vendría a ser lo ideal, cuando uno puede lograr una intimidad de pareja y formar una familia, eh, tener una relación íntima recíproca con los otros. Hoy estamos como en esta posmodernidad de las relaciones más líquidas, donde como que no me gusta algo, no me banco algo y bueno, y lo abandono porque sí, porque si no, no, no voy a poder con esto, digamos. Eh, pero es como que la idea vendría a ser poder ser un poco más maduros, más sabios y sostener las cosas en el tiempo, ¿no? Esos son también todos los ejemplos que podemos tener de personas más adultas, de sostener las cosas en el tiempo a pesar de las dificultades. Y hoy es como que se pierde un poco eso, ¿no? Después llegamos a la séptima, que es generatividad del yo versus estancamiento. Bueno, en esta se da más o menos, en la adultez media se suele decir que es de los 40 a los 60 años, donde justamente eh, acá, digamos, vamos a ver cómo algunos le dicen, no, sí, esta está bien, algunos ven como que disfrutan más el tiempo en familia. eh, Acá hay todavía mucha idea de crear, de emprender, de generar, muchas veces económicamente, ¿no? Eh, Algunos le dicen generatividad y está versus autoabsorción, pero bueno, el estancamiento por ahí se explica un poquito más. Acá se extiende el amor, pero ya como más visto hacia futuro, y la tarea a cumplir viene a ser generar un legado, evitando el estancamiento. A ver, ¿qué legado voy dejando a los otros, a los que van a venir detrás de mí? Eh, es como una etapa menos egoísta que las anteriores, y se tiene como más conciencia de ciertas cosas, ya hay una mirada más amplia de la vida, hay intereses que dejan de interesar y se focalizan más en esto, en la familia, en el interés por generaciones futuras, por eso deja de ser como más egoísta. Y justamente la idea es evitar el estancamiento de centrarse en las necesidades de uno, no cuidar de nadie. eh, Eso vendría a ser como la autoabsorción o la sobreextensión, que vendría a ser como pensar siempre en todos, en todos, en todos, en todos y descuidar lo de uno. Entonces, como que hay extremos, ¿no? Y dentro de los condicionantes también vemos, por ejemplo, que eh, se está empezando a pensar.
en lo que va a venir después, tanto en lo que uno va enseñando a los otros, como lo que voy a hacer con lo que fui aprendiendo en mi vida, ¿no? Eh, y bueno, acá como que la gente empieza como a darse cuenta capaz también de otros intereses. Bueno, siempre trabajé de esto, pero me empieza a interesar esto, le voy a dar lugar a pintar, a escribir, etc. Eh, a estudiar otra cosa, ¿por qué no? Y acá se va notando un poco más la capacidad de cuidar un poco a los otros, en el sentido en el que sea más amplio incluso. Eh, y bueno, acá están esas dos, que pueden ser la autoabsorción o el estancamiento, o la sobreextensión que les decía. Después llegamos a la última, que es la integridad del yo versus desesperanza. Acá se da justamente en la adultez tardía, la adultez mayor, que coincide generalmente con el retiro de la etapa productiva del trabajo, es la edad jubilatoria, y bueno, y termina obviamente con la muerte. ¿Cuál va a ser la etapa de esa vida? Encontrar significado, entender de que realmente vale la pena la vida que viví. Entonces, justamente, ¿cuál va a ser la parte del versus? Es encontrar desesperanza, sentir que la vida no fue productiva, sentir que todo lo que hice no vale la pena, llegué hasta acá y me siento solo, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, Justamente es una etapa en la que hay que enfrentar cierto distanciamiento social. A veces puede aparecer un sentimiento de inutilidad, justamente porque la persona no tiene la fuerza para moverse como antes. Escucho por ahí a muchos viejitos que dicen que eso habla de buena salud mental igual, que dice, el cuerpo no me acompaña, pero si fuese por la mente, lo haría. Entonces habla de una buena salud mental. No sentirse de la edad que uno tiene muchas veces. Pero eso no es no reconocer la edad que se tiene, porque eso sería una negación. Pero sí darse cuenta de que hay ánimo y ganas de hacer las cosas todavía. Entonces acá tenemos como las tendencias que vendrían a ser mal adaptativas, vendrían a ser la presunción o el desdén. La presunción es cuando la persona intenta convencerse de su propia integridad, negando su propia vejez, diciendo que sí puede, no reconociendo que tiene ciertas limitaciones. O el desdén, cuando la persona se despreocupa de la vida, de los otros, aparece cierta depresión, ya no le importa nada, ¿no? La idea de esta etapa, digamos, como virtud es la adquisición de la sabiduría, aceptar la propia vida, aceptar la muerte y las circunstancias que se dan, incluso la de los seres que tenemos cerca. Eh, y cuando se logra esta etapa de sabiduría, se dice, no lo sé, que disminuye el temor a la muerte. Eso es interesante también, ¿no? Porque también acá la persona tiene que aprender a vivir sin muchos seres queridos. Yo por ahí lo veo en mis padres, de que ellos ya despidieron a mucha gente en la edad que tienen, ¿no? Eh, Gracias a Dios los tengo, son una bendición gigante en mi vida. Sí veo que por ahí ellos ya van despidiendo a otras personas y se nota que es como cierta desazón de la vida, el reconocer que los otros también se van y se tiene la confianza en Dios, sin embargo el dolor acá se siente igual. Entonces es interesante estar viendo cómo se va llegando a esa edad, ¿no? Bueno, he aquí finalizada la unidad 2, así que llegamos súper bien. Ya la semana que viene, entonces, no, el jueves, perdón, no estoy perdida. Nos adentramos en la unidad número 3, si Dios quiere. Así que bueno, espero que estén bien, que Irma te mejores prontito, que estés re bien de salud, que sea un lindo día para vos, para todos. Gracias, igualmente. Y
Y nos vemos el jueves, si así Dios quiere. Dios mediante, sí, porque